de irse a vivir solo o sola. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué pasa en esta nueva etapa de nuestras vidas. Ok, ya tomaste la decisión, asumiste el reto. Vas a vivir bajo tus reglas, porque al tú adquirir esa vivienda o te vas a cualquier otro país y alquilas un lugar, tú vas a tomar tus decisiones, nadie las va a tomar por ti. Entonces, ¿te atreves a tomar esa decisión? ¿O piensas que es un poco apresurada? Recuerda que debemos despegarnos del cordón umbilical. Ya estás preparado psicológicamente, también tienes la capacidad financiera. Acuérdate que vas a necesitar implementos, también vas a necesitar gastos de decoración, o que haya un ajuste o desajuste, que te hizo falta un poquito más de dinero y no vas a poder llamar ni a papá ni a mamá para que te resuelva nada, porque ya tú tomaste la decisión de ser independiente. Algo te impulsó. Estás ya motivado para salir de tu hogar habitual. Entonces, mis consejos son: como primer punto, tener muchos amigos si estás en un país que no es el de tu origen. Como segundo punto, ahorrar. Como tercero, ser prudente con la comida que compras. Como cuarto punto importante, también tener siempre presupuestado lo que vas a pagar, tanto en luz, alquiler, teléfono, para que no se te salga de tu presupuesto. Tener un bloc de notas para anotar todos estos puntos. Y bueno, como quinto y importante, tener una entrada extra, porque no nos viene mal a la hora de poder adquirir otro bien. Entonces, espero que les haya gustado. Manitos arriba, suscríbanse a mi canal Cifrinerías, que estoy por todas las redes sociales. Y bueno, encantada en llevarles esta información, porque muchas personas me preguntan: quiero tomar la decisión o de irme del país o vivir solo, independiente de mis padres, o porque algún familiar no le resulta de agrado y bueno, quieren tener su independencia. Se me acaba la lengua. Bueno, chao, chao.